antes para que podamos empezar a interactuar. La idea que yo quiero en este espacio es no tener una monotonía de lo que yo les voy a presentar, sino que podamos interactuar. Más bien, si ustedes tienen alguna pregunta durante la sesión, me la pueden hacer con todo el gusto, yo la contesto, o pueden esperar al final. Siempre abrimos una ronda de preguntas para el final, entonces ahí me la pueden hacer. Disculpen igual si me ven con la mascarilla puesta, soy en una oficina central, entonces acá no nos podemos quitar la mascarilla. El Jimmy va a entender. Dale, Renato, sin problema. Vamos a empezar un poquito con la formalidad. Megan va presentando tu pantalla, ¿te parece? Perfecto, perfecto. Muchísimas gracias, Ok, Jimmy. Megan, ¿sí me escuchas? Sí, claro. Bueno, muy buenas tardes con todos. Soy Megan Maldonado, presidenta de la IEEE UPS Guayaquil. Primero quiero agradecer a Nestlé por la iniciativa por los jóvenes y a Capa 8. Y les doy la bienvenida a la charla con los temas que el licenciado Renato Mongué tiene para ustedes, que es cómo preparar un currículum vitae exitoso y cómo prepararse para una entrevista laboral. En esta charla está también colaborado por la IEEE Young Professional y con la IEEE UPS Guayaquil. Y el día de hoy tenemos el agrado de contar con la participación del licenciado Renato Mongué. Renato Mongué tiene 22 años, tiene una licenciatura en negocios, está iniciando un MBA en Leadership y Management en la Universidad de Barcelona. Pertenece al área de Talent Acquisition de Nestlé. Y ahora le doy paso al licenciado para que dé su presentación. Gracias. Muchísimas gracias, Megan, por la presentación. Bueno, chicos, como ya les dije a Megan, me voy a presentar igual más adelante. Mi nombre es Renato Daniel Monge, pertenezco al equipo de Talent Acquisition de Nestlé Ecuador. Y para mí es un verdadero gusto el poder estar aquí con ustedes el día de hoy, ¿ok? Una vez más, mil disculpas por la demora, chicos. Entonces, vamos a arrancar cuanto antes. Les voy a compartir mi pantalla. Me avisan cuando la puedan visualizar, por favor. Listo, ya se puede ver su pantalla. Perfecto, muchísimas gracias, Megan. Bueno, chicos, ¿por qué estamos hoy acá? Gracias al programa de la Iniciativa por los Jóvenes que promueve Nestlé, un espacio, ya les voy a hablar un poquito más de eso, pero básicamente lo que hace la Iniciativa por los Jóvenes es ofrecer mejores oportunidades de empleabilidad a jóvenes como ustedes. Sabemos que el desempleo es un problema recurrente hoy en el mundo y muchísimo más con el tema de la pandemia. Es un agravante que es recurrente no solo en nuestro país, sino a nivel mundial, como les digo. Precisamente lo que hace esta iniciativa es ayudar a los jóvenes, darles herramientas de empleabilidad en espacios, en este tipo de espacios virtuales que antes eran presenciales. Las charlas que nosotros solíamos hacer en universidades eran obviamente presenciales. Por el tema de la pandemia lo pasamos toda la virtualidad, pero eso también nos ofrece mejores oportunidades porque la logística inclusive se simplifica mucho. ¿Ok? Entonces, este tipo de espacios, como les digo, son para ustedes, para que ustedes puedan sentirse cómodos, sentir empoderados. Esa es la palabra, esa es la clave de ese tipo de espacios, que puedan hacer las preguntas. Y la iniciativa pretende, como les digo, darles mejores herramientas de empleabilidad para que estén más preparados en su futuro profesional. ¿Ok? Entonces, a mí me hubiese mucho gustado, yo igual soy bastante joven, como dijo Megan, pero en la universidad, inclusive en esta época, en la época en la que yo estuve, que no fue hace mucho, muchas veces se carece de este tipo de espacios donde te enseñan realmente a cómo armar un currículum efectivo, cómo presentarte a la entrevista de trabajo. Y creo que inclusive el hecho de que te dé de que este tema sea tratado por una empresa como Nestlé o inclusive otra empresa, te dé un panorama muchísimo más claro, porque lo que yo les voy a presentar es lo que nosotros vivimos acá en Nestlé y también en parte mi experiencia personal, ¿ok? Entonces creo que eso les sirve muchísimo más a ustedes y en ese sentido, pues yo arranco igual, bueno, contándoles brevemente un poquito de mí, parte del protocolo igual nada más. ¿Qué me define? Básicamente la perseverancia, la constancia. Soy una persona que me gusta trabajar duro para cumplir mis objetivos. Tengo aficiones, tres aficiones en la vida, que son el fútbol,
mis mascotas, que son mi pasatiempo favorito, y los libros. Me gusta muchísimo la lectura, leer acerca de guerras, de la conquista española, me llama muchísimo la atención, temas políticos, entre otros. Em, la lectura, básicamente, como les digo, en mi carrera, básicamente yo he trabajado en estas tres empresas, en Alco, que es una empresa que manufactura juguetes para mascotas y los exporta hacia mercados europeos, hasta que es Esmeralda Farms, que es una florícola que produce y exporta también flores a mercados asiáticos, norteamericanos y europeos. Y ahora mi carrera en Nestlé, yo inicié acá en Nestlé como pasante y después, bueno, pude quedar con un contrato y, como les decía, pertenezco al equipo de Talent Acquisition de acá de la empresa. Mis metas básicamente siempre liderar, servir, desde ya cuenten conmigo en lo que sea que yo les pueda apoyar. Yo estoy a las órdenes, ¿ok? Les voy a dejar en un rato igual más mi contacto, cualquier tipo de duda o inquietud. No duden en contactarme, chicos. Yo con todo el gusto del mundo les puedo ayudar, asesorar en lo que esté a mi alcance. Y ese soy yo básicamente resumido en un minuto, ¿ok? Les iba a contar un poquito más por qué nace esta iniciativa. La iniciativa por los jóvenes, como les decía, nace de una problemática mundial, que es que más de 71 millones de jóvenes están desempleados a pesar de contar con una educación formal, ¿ok? Y eso es un problema muchísimo más recurrente en países en vías de desarrollo como el nuestro, donde el desempleo es un factor común, inclusive ya en menores de edad, ¿ok? Entonces, es un problema grave y la iniciativa nace para atender esta problemática y otras más, ¿ok? Tenemos más de 40 millones de jóvenes que ingresan anualmente al campo laboral. Esto no necesariamente quiere decir que ingresan a laborar en condiciones adecuadas, como sería lo ideal, con una remuneración básica, con una afiliación, con todos los beneficios que la ley ampara, porque muchas veces entran a trabajar en condiciones que no son apropiadas, ¿ok? Más de quieren cubrir sus necesidades básicas. Como les decía, este es un problema muchísimo más recurrente en países en vías de desarrollo como el nuestro. Es simple salir a la calle y encontrarse con jóvenes que están trabajando tal vez en alguna esquina o en condiciones que no son las más adecuadas. Y esa es una problemática también que es parte de este problema global, ¿ok? El 60% de los jóvenes que están en los colegios ocuparán en 10 años posiciones que hoy no existen. Es decir, si ustedes tienen hermanos, primos, sobrinos, tal vez hijos, ellos van a empezar a estudiar o ya están estudiando en sus colegios para carreras que hoy no existen y que existirán dentro de 10 años, ¿ok? Y hablamos muchísimo del tema de la tecnología, de lo que es el Internet y el aprendizaje online. Es algo que tiene vanguardia, agarró muchísima acogida en la pandemia y es algo que ya se va a quedar con nosotros por largo tiempo, ¿ok? Entonces, eh, tomen muchísimo eso en cuenta, inclusive ya a nivel el otro día teníamos una charla de emprendimiento y salió ese tema de que, por ejemplo, los e-learnings, los canales de e-commerce son una oportunidad increíble para todo tipo de emprendedores. Muchas veces dicen que no es cómo vendas, que vendas, perdón, sino cómo vendas. Entonces ahí llévense igual ese tip de emprendimiento. Si ustedes están empezando algo, ten en cuenta que los canales digitales son ideales para promocionar y para vender su producto. Y la educación también puede ser una oportunidad en ese sentido. Si ustedes tienen alguna capacidad, algún conocimiento en el cual sean expertos, pueden, ¿por qué no levantar este tipo de espacios donde ustedes puedan ofrecer este tipo de charlas y a partir de ahí empezar su carrera, ¿no? Entonces, eso como pequeño tip de emprendimiento, un paréntesis. ¿Cuál es la ambición que tiene la iniciativa por los jóvenes como tal? Promover y no sé si la palabra es crear, pero buscar talentos innovadores, creadores y emprendedores e impulsadores del cambio. Innovadores, ¿por qué? Muchas veces a los jóvenes se nos critica esa parte de que podemos ser, por una parte, no tan innovadores, probablemente dicen que estamos en una sociedad que cada vez es más cómoda, pero hay otra que dice que también somos innovadores como tal. Entonces, necesitamos estar siempre a la vanguardia de nuestra sociedad, de lo que demanda nuestro mundo y empezar a pensar fuera del canasto, como dice un dicho en inglés que es out of the box, pensar fuera de la canasta, fuera de lo común y empezar a buscar soluciones nuevas. Y como jóvenes tenemos esa capacidad que es muchas veces deseada
por toda la gente que busca talentos, chicos que no solo sean buenos en un área determinada, sino que tengan, por ejemplo, habilidades. Vamos a hablar de las habilidades blandas que son importantísimas, pero que también sean innovadores y disruptores del cambio, ¿ok? Por una parte eso. De ahí tenemos creadores y emprendedores. Tenemos jóvenes que el emprendimiento muchas veces puede ser asociado a levantar un negocio. Yo considero que el emprendimiento siempre es una actitud de lo que las personas pueden ser y emprender constantemente todos los días en mi área, en mi trabajo, en mis estudios, en lo que yo me desempeño, poder pensar más allá y poder emprender nuevas ideas, nuevos proyectos, ser propositivo. Nestlé es una empresa que abre muchísimas puertas a todos los talentos que piensan diferente, que son emprendedores y que son más que nada creadores de nuevas ideas, nuevas estrategias, nuevas formas de realizar las cosas, que no se circunscriban únicamente a, a algo cerrado. Entonces, eso es importante que ustedes lo puedan tomar en cuenta también, ¿ok? Después tenemos jóvenes que estén impulsadores del cambio, como les decía, lo que está directamente atado a las dos anteriores vasos que yo les había mencionado, que impulsen básicamente el cambio, busquen nuevas formas de realizar las cosas, busquen nuevas alternativas y no se centren o no se limiten a pensar en un cuadrado, como dicen, ¿no? Sino también pensar de forma diferente y, perdón, no tengan miedo de pensar diferente y de promover el cambio. Entonces, la iniciativa por los jóvenes tiene como ambición promover estos tres pilares fundamentales para nuestros jóvenes, ¿ok? Paso la diapositiva. Los objetivos, los que ya les había mencionado antes: generar oportunidades de empleo, crear un repositorio global de talento, brindar la experiencia del primer empleo y crear sinergias en pro de la juventud. La Alianza por los Jóvenes es un conjunto de empresas que trabajamos en pro de la juventud, no solo para promover este tipo de espacios virtuales o presenciales, sino también para ofrecerles a ustedes oportunidades reales de empleo, ¿no? Una primera pasantía, un trainee, una primera oportunidad de empleo en las diferentes áreas. Estamos constantemente en esa misión de poder ofrecerles a ustedes las oportunidades y evidentemente siempre tenemos que estar listos para aprovechar este tipo de oportunidades, ¿ok? Vamos como tal a la charla, al tema que tenemos el día de hoy. Ventaja competitiva en el mundo laboral. ¿Cómo tenemos una ventaja frente a la oferta laboral que existe? ¿Cómo tenemos una ventaja frente a chicos que también se encuentran en esta búsqueda de empleo, que también tienen capacidades, están estudiando, que buscan una primera oportunidad? ¿Cómo tenemos una ventaja competitiva frente a ellos? ¿Ok? ¿A qué modelos se adaptan mejor los jóvenes hoy en día? Tenemos 5 pilares que son fundamentales. El primero es el trabajo en equipo. El segundo es la gestión de apoyo, el ambiente laboral positivo, oportunidades de crecimiento y confianza en el liderazgo. Todos, todos estos pilares tienen en común que están circunscritos a lo que son las habilidades blandas o soft skills, como se dice en inglés, ¿ok? Entonces, todas ellas tienen como base, como les digo, estas habilidades. Vamos a hablar ya más a fondo adelante de ellas, que son importantísimas, empiezan a tener igual o más relevancia que las habilidades duras hoy en día. Las habilidades técnicas son aquellas en las que nosotros nos podemos especializar. Eh, Tal vez en marketing, en contabilidad, en las diferentes áreas, tenemos estas habilidades duras como tal que nos permiten destacarnos, pero las habilidades blandas empiezan a ser más importantes aún. Y siempre nos empiezan a preguntar, pero ¿cuáles son estas habilidades blandas que son las más destacables? Vamos a llegar a ellas, pero yo les diría que la más importante en el mundo de hoy es el liderazgo, ¿ok? Ser líder en cualquier circunstancia que nosotros hagamos es fundamental para nosotros poder destacarnos y poder tener un diferenciador frente a la competencia, ¿ok? Y entendiendo la competencia frente a otros chicos que tengan probablemente las mismas habilidades, tengan un talento invaluable, pero probablemente no tienen esta habilidad blanda bien desarrollada, que es el liderazgo. Ok, entonces muchas veces se dice que no todas las personas pueden ser líderes. Yo tengo una concepción bastante personal y creo que todas las personas son líderes en el fondo, tienen un estilo de liderazgo común, pero creo que todos son líderes al final del día. ¿Por qué? Porque los líderes toman decisiones, son disruptivos, promueven el cambio
Y creo que eso, consciente o inconscientemente, es lo que nosotros hacemos todos los días de nuestra vida. Tomamos decisiones, sean pequeñas o grandes, cambiamos cosas, pensamos diferente y creo que uno tiene que primero ser líder de uno mismo. A partir de ahí podemos empezar a liderar a otras personas, porque creo que uno nunca puede dar lo que no tiene, ¿ok? Entonces, sí es importante que nos creamos líderes y tengamos como principio fundamental esa base para nosotros poder actuar y ya sea en el entorno personal, laboral o estudiantil, es importante que nosotros nos empecemos a creer líderes, ¿ok? Y ese es un factor que tiene muchísima, pero muchísima más relevancia cuando uno ya entra al mundo laboral, se encuentra con personas que son líderes ya innatos, probablemente uno tiene que trabajar en esta habilidad y encontrar a partir de ahí su estilo de liderazgo y cómo tiene su aporte en el equipo. Yo siempre suelo decir, y suelo hacer la comparación porque me encanta el fútbol, eh, apasionadamente, me gusta mucho, entonces yo siempre tomo la comparación de un equipo que tiene 11 jugadores, probablemente puede tener un capitán que es el líder innato frente a las cámaras, pero probablemente hay un líder en cada línea, en la defensa, en el mediocampo o en la delantera, siempre hay un líder, un referente. ¿Okay? Y si no es eso, saber cuál es mi posición dentro de la cancha, pues cuál es mi posición dentro del entorno en el que yo me desenvuelvo y cómo yo puedo hacer mi trabajo de tal manera que el equipo sea el que se beneficie, ¿ok? Siempre primar el beneficio grupal y eso es un principio que también les dejo para que ustedes lo consideren, ¿ok? Perfecto. Entrando ya en materia, como les decía, las habilidades blandas empiezan a tener más importancia que las habilidades duras. Y muchas veces nos preguntan cuáles son estas habilidades blandas y yo suelo poner un ejemplo del especialista en marketing. Por ejemplo, el especialista en marketing tiene esta habilidad de crear contenido, tal vez desarrolla estrategias digitales o de e-content que ahora son importantísimas. Probablemente tienen esta habilidad que son duras, pero eso tiene que ir en acompañamiento, perdón, de habilidades blandas y las 6 principales son las que yo les voy a presentar ahora mismo, ¿ok? Tenemos el autoconocimiento y yo les invito y les hago esta pregunta. ¿Realmente ustedes se conocen, más allá de que sepan cómo se llaman o dónde viven o no sé, su género? ¿Realmente se conocen? ¿Saben cuáles son sus fortalezas, sus debilidades, sus oportunidades de mejora? Siempre es importante que ustedes antes de buscar, y por experiencia se los digo, una oportunidad profesional, inclusive a nivel ya en la universidad o en una maestría, en un entorno igual de profesional, siempre es importante que ustedes sepan y se conozcan, ¿ok? ¿Quién soy? Em, a partir de ahí puede empezar a mejorar lo que yo soy o cómo yo me encuentro. ¿Ok? Entonces, identifiquen sus fortalezas, identifiquen qué es lo que ustedes hacen mejor que otras personas y sáquenle provecho a ello. A lo mejor ustedes son, no sé, súper buenos para comunicarse, súper buenos para negociar, súper buenos para trabajar en equipo, súper buenos para hablar en público. Bueno, pues concéntrense en trabajar esa habilidad que ustedes tienen, porque si dicen que el talento es innato, si no se lo alimenta, eso se muere. Y de nada sirve que tengamos un talento pero tan bacán en ese sentido, si no lo sabemos explotar, ¿ok? Entonces, ¿cómo lo explotan? Yo les recomiendo siempre con experiencias. Eh, encuentren su mejor, perdón, encuentren su mejor manera de aprender. Muchas veces se dice que el que no lee no aprende. Yo creo que estamos en una era en la que es verdad, tenemos que saber leer y encontrar el contenido que es adecuado para nosotros, pero hay muchísimas otras herramientas que nos pueden ser útiles. A mí me encanta ver videos para aprender, documentales, entre otras cosas. Siento que ese es el primer impacto que yo me llevo y cuando yo veo algo que me llama la atención visual en un video, a partir de ahí ya puedo empezar a indagar un poquito más y puedo empezar tal vez lectura, buscar artículos, buscar libros, folletos, entre otros. Pero el primer paso es que ustedes puedan identificar cómo ustedes aprenden más y a partir de ahí empezar a buscar las formas para que ustedes puedan aprender y conozcanse chicos, eh, de pies a cabeza, en el sentido en el que identifiquen lo que ustedes hacen bien, explótenlo y lo que ustedes hagan mal, también trabajan en ello. ¿Ok? Vamos a llegar a una parte que son las entrevistas de trabajo y ahí, si no está implícito, va a haber un momento en el que sí el reclutador les va a preguntar si ustedes se conocen de forma indirecta, tal vez con una pregunta de fortalezas o oportunidades de mejora, debilidades, pero para eso ustedes tienen que estar preparados y saber
en qué área ustedes pueden mejorar, ¿ok? En ese sentido, sí, les invito a que identifiquen y lo que solemos recomendar, y es un ejercicio súper sencillo, identifiquen y hagan una lista de las nomás cinco cosas que ustedes hagan bien y cinco cosas que ustedes tengan que mejorar. Y yo les recomiendo que no lo, perdón, ya se me cayó el esfero, que no lo enumeren con una palabra. Tal vez mi virtud es, no sé, ser valiente no sé, pueden colocarlo como un caso, un ejemplo que ustedes hayan vivido y en el que ustedes digan, bueno, cuando yo hago esto a mí me va bien. Probablemente siempre que yo expongo en mis clases, inclusive online, siempre que yo lo hago me siento bien, me siento con confianza. Bueno, entonces ahí está una fortaleza implícita suya, que es el hablar en público, el saber comunicar una idea. Es una habilidad que es indispensable en el mundo de hoy, que no muchas personas la tienen tan desarrollada. ¿Ok? Entonces, les recomiendo eso. Hagan la lista con estas cinco cosas que ustedes consideren que hagan mejor y también cinco cosas que ustedes consideren tienen que mejorar. Igual con situaciones, cómo se sienten en situaciones incómodas, en situaciones que les hacen salir de su zona de confort, y a partir de ahí pueden empezar a buscar algunas debilidades que ustedes pueden atender. ¿Ok? La gestión del tiempo, saber organizar las actividades que ustedes tengan es importante en el mundo, creo que personal y también profesional. Ok, entonces empiecen a buscar la mejor forma en la que ustedes sean organizados en sus actividades. Pónganse deadlines, es decir, tiempos de entrega, tiempos límites en los que ustedes tienen que cumplir A o B actividades, y empiecen a trabajar de acuerdo a esos tiempos, porque eso va a hablar de su capacidad de gestión, ¿ok? Entonces, si ustedes tienen 10 tareas para este fin de semana, pues a lo mejor se pueden adelantar 5 un día, 5 la otra, empezar a elaborarlas en el transcurso de la semana, inclusive empezar a verificar cuáles van a demandar más tiempo, cuáles van a demandar menos tiempo, y eso habla muy bien de su gestión del tiempo. Es algo que se hace en la universidad. Yo solía hacer eso en la universidad muchísimo, tomar en cuenta los proyectos que a mí me iban a llevar más tiempo, los que a lo mejor no demandaban tanto tiempo de mi esfuerzo, y a partir de ahí elaborar la lista de prioridades que yo le decía. Entonces, y eso lo llevo a mi trabajo. Empiezo con las actividades que me van a demandar más tiempo, que yo sé que tienen, que son más exigentes, demandan algo más de mí, y termino con aquellas actividades que probablemente son más de tecnicismos o de rutinas, si cabe el término, tal vez mails, tal vez actividades que realmente no tengan no demanden tanto de mí. Entonces, les invito a eso igual, chicos, a que sepan gestionar adecuadamente su tiempo y distribuyen las tareas de tal forma en la que ustedes puedan cumplir los tiempos de entrega, y si no los cumplen, empiecen a buscar otro tipo de estrategias, porque es importante que ustedes puedan alcanzar estos deadlines, ¿ok? Tenemos, perdónenme por la respiración, si me escuchan así es por la mascarilla. Em, la comunicación efectiva es clave en la negociación. Creo que nosotros negociamos todos los días de nuestra vida, desde que vamos a la tienda hasta que a lo mejor estamos en oficina y negociamos con un proveedor, negociamos con algún cliente, negociamos con eh, algún ente relacionado a nuestro trabajo. Y es una habilidad que ustedes tienen que saber desarrollar. Lo que y saber comunicar una idea les va a permitir a ustedes tener una capacidad de negociar muchísimo mejor. ¿Ok? Entonces, en ese sentido también podemos llegar a solucionar conflictos si nosotros sabemos tener una comunicación efectiva e inteligente. ¿Ok? Entonces, trabajen en ella. Eh, Muchas veces no es bueno dejarse guiar igual por lo que ustedes, por, no sé cómo se, por el coraje tal vez, eso habla muchísimo de la inteligencia emocional, que ya vamos a llegar a ella, pero tienen que tomar en cuenta también muchísimo la comunicación efectiva que ustedes puedan tener con sus colegas, con sus amigos, inclusive con sus padres, con su familia. A partir de ahí identifiquen el estilo de comunicación que ustedes tienen y encuentren las oportunidades, los factores que ustedes pueden mejorar en esta comunicación, y entregar mejor la idea que ustedes quieren comunicar. Cuando uno tiene una buena comunicación puede lograr incluso muchísimo mejores objetivos que cuando no la tienes. Puedes llegar a cerrar un mejor negocio, puedes entablar mejores relaciones con tus compañeros. Entonces, saber comunicarse es una habilidad que ustedes tienen que tomar en cuenta, ¿ok? Vamos a las siguientes. Tenemos la inteligencia emocional. Justo les decía, todo líder tiene que ser consciente de cómo se comporta su cerebro
de tal forma en la que pueda entender lo que le pasa para entregar lo mejor de sus capacidades. ¿Me explico? Hay un neurólogo que yo sigo mucho que es argentino, lo pueden googlear, está ahí en internet, se llama Stanislao Basraj, y él tiene una postura bastante interesante de cómo, qué sucede en nuestro cerebro para que nosotros cambiemos o actuemos de determinada manera. Y él sostiene que el 90% de las cosas que nos pasan en la vida suceden por cómo nosotros creemos que nos pasan y no cómo están pasando en realidad. Y él plantea una pirámide en la que tenemos primero, les decía, cómo nos pasa. A partir de cómo nos pasa, nosotros podemos tener una perspectiva. Con esa perspectiva nosotros podemos tener un comportamiento y a partir del comportamiento nosotros tenemos un performance, un desempeño, ¿ok? A partir de cómo creemos que nosotros nos pasa, podemos tener un desempeño que va a ir de A a B. ¿Ok? Entonces es importante que nosotros sepamos y entendamos cómo nos sentimos y qué nos pasa. Muchas veces puede ser implícito, pero no es lo mismo estar enojado que estar frustrado. Nuestro cerebro no entiende esa diferencia y empieza a actuar de una u otra manera de acuerdo a lo que nosotros pensamos. No es lo mismo estar ansioso que estar nervioso. Hay una diferencia grande. Entonces yo les recomiendo que siempre entiendan lo que a ustedes les pasa y trabajan en ello para poder dar lo mejor de ustedes en el ámbito personal, profesional e inclusive académico, ¿ok? Con esto ganamos madurez emocional, que es requerida en el mundo profesional, saber manejar los cambios, saber comunicar y entender lo que nos sucede para entregar lo mejor de nosotros, ¿ok? Tenemos la gestión del cambio, adaptarnos a nuevas situaciones. El ejemplo más claro es el de la pandemia. Nadie esperaba esta pandemia, ni siquiera una empresa como Nestlé, las empresas más grandes a nivel mundial, tenían en su mapa de riesgos una pandemia en el año 2020. Entonces, siempre es importante adaptarnos y lo que sucedió con las empresas, y ustedes lo sabrán, sucedió también en la academia. Nos fuimos todos para la casa y empezar en una dinámica de trabajar desde oficina, tener todo en la casa, su oficina, sus estudios, su lugar de recreación, inclusive antes de que podamos volver a salir. Pero el desafío es ese, y es un ejemplo a nivel macro de lo que conlleva un cambio de esa magnitud. Entonces, como Nestlé igual nos tuvimos que adaptar, nos tuvimos que adaptar a este cambio y empezar a cumplir también los objetivos que nos habíamos planteado. Entonces, encontrando las nuevas formas, encontrando las nuevas metodologías que garanticen la salud, obviamente, de todos nosotros y que también le permitan a la empresa cumplir los objetivos. ¿Ok? Entonces, eso habla de la gestión del cambio y es una habilidad que ustedes tienen que tener, saber adaptarse en cualquier posición en la que ustedes se encuentren y también a las circunstancias que se puedan presentar. ¿Ok? El trabajo en equipo. Muchas veces decimos que si sabemos trabajar en equipo, probablemente en la entrevista eh, tal vez alguno de ustedes ya haya tenido una primera experiencia, pero trabajar en equipo es un factor importantísimo, importantísimo en el mundo. Como se dice, nadie es una isla, nadie es una persona aislada del mundo que puede hacer todo por sí misma, ser completamente eh, eh, autocrático en el sentido de tomar las decisiones por una persona misma y no necesitar de otras personas. En economía le dicen autarquía este fenómeno cuando un país no comercia, no tiene relación y se enfrasca únicamente en lo que es del país en sí. Entonces no nos enfrasquemos en eso, en ser autárquicos. Necesitamos de otras personas y necesitamos saber trabajar con otras personas, ¿ok? Entonces, eso es común en el colegio, eso es común en la universidad, en el ámbito profesional, obviamente, muchísimo más. Y el que ustedes sepan comunicarse con su equipo, el que ustedes sepan adaptar el rol en el que ustedes se sientan más cómodos, es un factor diferenciador que a ustedes les va a permitir salir adelante en el mundo laboral. ¿Ok? Entonces, sepan cómo trabajar en equipo, sepan la posición que ustedes desean ocupar y a partir de ahí el ejemplo que yo les ponía al principio, en la cancha ustedes deciden, pero si a lo mejor no se sienten tan líderes todavía, les invito a que empiecen a considerarlo, a sentirse líderes y también conozcan el lugar en el que ustedes van a jugar y entreguen lo mejor de sí para que al final el objetivo grupal sea el que prime y eso al final se nota, ¿ok? Entonces, tomen muchísimo en cuenta estas 6 habilidades blandas. Y bueno, acá tenemos algunos datos que es importante que tenemos que conocer para que ustedes lo tomen en cuenta. Es del Instituto de Investigación de Stanford y esta fundación Carnegie Mellon. ¿Ok? Entonces,
tenemos que solo el 31% de los candidatos tienen sus habilidades blandas correctamente desarrolladas, ¿ok? Esto quiere decir que alrededor del 70% de las personas que ingresan a una nueva posición requieren de alguna manera una capacitación, un acompañamiento en lo que son sus habilidades blandas, que pueden ser las que yo les había mencionado: la comunicación, la negociación, el trabajo en equipo, el liderazgo, entre otros. Son cosas que se van desarrollando probablemente en el camino y es importante que ustedes lo consideren, ¿ok? También tenemos que el 90% de los empleadores o empleados consideran que las habilidades blandas son igual o más importantes que las duras. Lo que yo les había mencionado, las habilidades técnicas son importantes, sí, pero las habilidades blandas empiezan a tener igual o más importancia que estas. Si bien es cierto, una persona que sepa de una determinada área, sepa de contabilidad, finanzas, sepa de marketing, sepa de negocios, puede tener una ventaja si no tiene las habilidades blandas correctamente desarrolladas, si no es capaz de sentirse líder, si no es capaz de comunicar una idea, de liderar un proyecto, probablemente no tenga la ventaja que pueda tener una persona que a lo mejor no es el mejor todavía en lo que hace, eh, no es todavía el mejor en su área tal vez de marketing o de contabilidad o entre otros, todavía no es el mejor, pero a lo mejor tiene sus habilidades blandas súper bien desarrolladas, ¿ok? Y a partir de ahí se puede desarrollar una ventaja competitiva, ¿ok? Entonces, como les digo, ambos tienen que ir de la mano y por eso es importante que ustedes tengan el conocimiento técnico del área en la que ustedes se hayan especializado, sí, pero también tengan en cuenta que las habilidades blandas les van a dar a ustedes, es el diferenciador que les va a dar a ustedes una ventaja en el mundo laboral, ¿ok? Y por último, tenemos que el 75% de los casos de éxito a largo plazo está tratado el desarrollo de habilidades blandas. Personas que, y pasa en Nestlé, personas que a lo mejor entraron como yo entré como pasante acá, personas que entraron, por ejemplo, como trainees y tuvieron un buen desempeño, obviamente, en las tareas que se delegaban, pero a lo mejor se dieron cuenta que también esta persona sabía liderar un proyecto, que esta persona sabía comunicar una idea, que esta persona sabía negociar mejor con proveedores, que esta persona era disruptiva, autodidacta, que sabía manejarse por sí mismo, sí, con la autogestión que es importante, pero también era un componente clave en el trabajo en equipo. Ok, entonces esta persona probablemente tenga una oportunidad de crecimiento mayor que alguien que no tenga tan desarrolladas estas habilidades blandas o soft skills. Entonces, son datos, chicos, que ustedes los pueden tomar en cuenta, lo pueden googlear y es una realidad, ¿ok? Entonces, por eso es tan importante que ustedes tomen en cuenta lo que les acabo de decir, lo que son las habilidades blandas, ¿ok? Y siempre nos preguntan, y llega este momento en la charla en la que en el foro nos preguntan, ok, chévere, pero entonces, ¿qué consideran Nestlé o qué consideran ustedes a un candidato perfecto? Ok, entonces, acá en este punto es importante considerar que un candidato perfecto para nosotros tiene 6 pilares que son fundamentales. Tomen nota, tomen captura de pantalla, una fotografía, como ustedes prefieran, chicos, pero llévense esto, ¿ok? Un candidato es motivado y tiene claro su propósito, sabe lo que quiere, sabe lo que le mueve y es importante, uno se da cuenta que una persona tiene claro a dónde quiere llegar y se da cuenta que las ganas o el entusiasmo que puede tener y es importante que ustedes transmitan esa motivación, esa inspiración y sepan a dónde quieren llegar, ¿ok? Busca desarrollar sus habilidades y competencias, tanto duras como blandas. Lo que les mencionaba, es importante que se especialicen en lo que ustedes deseen, en las habilidades técnicas, pero también es importante que desarrollen las habilidades blandas, el liderazgo, trabajo en equipo, comunicación, inteligencia emocional, entre otros. Eso es lo que les va a dar a ustedes un diferenciador, ¿ok? Reconoce sus errores. Como jóvenes muchas veces nos podemos equivocar en distintas cosas, por el entusiasmo a lo mejor que tenemos igual por el mismo hecho de ser joven, pero lo que sí es importante es reconocerlos y saber que no se trata de no cometer errores, sino de saber reconocerlos y saber aprender de ellos para la próxima vez hacer un mejor trabajo y ya no caer en este error, ¿ok? Ser recursivo y creer en la autogestión. Igual lo que les decía, es importante trabajar en equipo, pero también es importante que nos vean recursivos y autodidactas en la gestión que nosotros queramos. Que las cosas que se puedan realizar por nuestra propia labor, por nuestro trabajo, que se hagan, no esperar a partir de otras personas. Tal vez perdemos tiempo, tal vez podemos perder alguna oportunidad que es excelente para la empresa, que es excelente para el negocio, y a lo mejor con un poco de autocrítica, con un poco de ya autoconocimiento que se va ganando igual con el tiempo,
nosotros podemos tener un mejor performance, ¿ok? Y saber utilizar efectivamente los recursos, que es algo que nosotros acá llamamos suerte, que es un acrónimo que no lo pongo acá, pero y si ustedes pueden hacer es suerte, igual un acróstico, suerte, saber utilizar efectivamente mis recursos, ¿ok? Solicita y otorga retroalimentación y tiene apertura a escucharla. Entonces, en ese punto, el feedback que nosotros podemos tener es importante. Acá en Nestlé constantemente nos estamos dando un feedback acerca de nuestro trabajo, proyectos pequeños, proyectos más grandes. Tenemos a nuestro line manager, que es nuestro jefe, el jefe de cada área, que constantemente nos está dando un feedback positivo para mejorar. Renato, súper bien en esta parte, hicimos esto en un tiempo súper bueno. Chévere. Oh, Renato, hay que mejorar esta parte. Nos estamos demorando mucho en esto. También genial, o sea, porque eso me ayuda a crecer y es también importante que ustedes sepan recibir la retroalimentación de una manera positiva. Evidentemente sabiendo de quién viene también, porque muchas veces caemos en esto de que hay personas que nos pueden querer hacer daño con lo que nos dicen, con lo que nos hacen, y esas personas obviamente también es mejor no hacerles caso, pero si un feedback viene de una persona que sabe, que quiere verte crecer, que quiere lo mejor para ti, un jefe, tal vez inclusive un profesor, yo tuve profesores en la universidad que eran excelentes, que constantemente me daban feedbacks, y si no me los decían yo los pedía personalmente al final de clase, después de una exposición, a mí me gustaba quedarme y le decía, profe, ¿cómo vio mi presentación? Y ahí empezaban, rato, estuviste bien, estuviste mal, en esta parte me gustó, en esta parte no me gustó, mejoremos esto, mejoremos lo otro. Y yo tomaba nota y en la siguiente oportunidad que yo tenía para presentarme, empezaba con esos ítems a mejorar y tomando en cuenta eso. Es algo que hago igual ahorita en el trabajo, siempre constantemente le pido feedback a mi jefe, que igual es una excelente persona, un excelente profesional y constantemente te da ese feedback para que tú puedas mejorar, ¿ok? Y es un patrón común acá en Nestlé. La mayoría de las personas tienen esa cultura de darte una retroalimentación para que tú puedas crecer, sobre todo crecer, ¿ok? Sabe que frustrarse es parte del camino del aprendizaje. Como les decía, no muchas veces nos podemos encontrar con situaciones en las que nos equivoquemos, nos sintamos frustrados, pero sí es importante que nosotros sepamos cómo actuar y la inteligencia emocional otra vez es importantísima para nosotros saber que esa frustración es parte del camino. Eh, yo solía ser una persona y cuando tomé algunas sesiones de coaching, a mí me preguntaban qué es lo que más te asusta. Y yo solía responder a mí, me asusta equivocarme, me da temor equivocarme y que algo salga mal por mi culpa, ¿ok? Entonces ahí está mi tutor de coaching me decía, a lo mejor por ese miedo te estás privando de algo que es hermoso, que es el aprendizaje. Ok, entonces y algo que entendí y lo ato siempre en esta parte con una frase que es de un pensador chino que lo dijo hace años de años, pero tiene mucha connotación inclusive en el mundo de hoy. Y él decía, eh, la juventud, que es una fuerza vital de la sociedad, tiene que siempre creerse superior. Y claro que se equivoca, pero es el derecho que uno se tiene cuando se es joven. ¿Ok? Entonces, eso habla de el derecho que nosotros tenemos de equivocarnos, si quieren, y de poder aprender de estas equivocaciones y frustrarnos. Puede ser, sí, los caracteres, las características de cada persona y el carácter que manejamos pueden ser diferentes, pero siempre manejemos esa frustración de manera positiva para que nos lleven a partir de ahí a entregar lo mejor de nosotros. ¿Ok? En ese sentido, creo que estamos ya listos para trabajar y listos para recibir la siguiente parte, ¿ok? En este punto, chicos, yo voy a empezar a darles algunos tips por las áreas que tiene que tener un currículum y al final de estas áreas, de estas láminas, vamos a tener un formato que es el que nosotros solemos recomendar para que ustedes puedan completar su hoja de vida, ¿ok? Entonces, yo voy a ir pasando estos tips, si no los pueden anotar, no importa, porque como les digo, al final tenemos el formato completo con un ejemplo real y a ese le pueden sacar foto, captura, lo que ustedes quieran. Yo me detengo ahí un momento para que ustedes puedan sacar la fotografía, ¿ok? Entonces, el objetivo principal de una hoja de vida es conseguirnos una entrevista de trabajo y yo siempre lo pongo de esta forma, lo que nosotros queremos es vender lo que nosotros somos, nuestro perfil profesional, en una hoja, ahora en formato digital, antes en formato físico, pero esa es la idea principal, el vendernos nosotros eh, a la empresa que busca nuestros servicios o que busca los servicios de un profesional, ¿ok? Tenemos estas áreas que son las tres que son, no las principales, pero las que tienen que ir por lo menos en la parte superior.
El nombre debe estar en la parte superior de nuestro currículum, debe destacar del resto de texto que nosotros coloquemos, porque el nombre es el diferenciador común y para el reclutador le resulta muchísimo más fácil empezar a diferenciar la persona desde un inicio. Entonces, cuando ustedes coloquen su currículum, armen su hoja de vida, les sugiero colocar su nombre en la primera parte y de esta manera ya el entrevistador les puede, o el reclutador les puede ya eh, empezar a diferenciar. ¿Ok? Entonces, lo van a ver en el ejemplo, pero el nombre siempre en la parte de arriba de la hoja de vida. Debe destacar del resto del texto, ya les había mencionado, y de ahí tenemos el área de los datos personales. Datos personales, creo que necesitamos el nombre, el contacto y la ciudad de residencia. El nombre completo, en el contacto les aconsejo que siempre, siempre, siempre mandatorio. Inclusive me lo dijo una compañera igual de trabajo, me dijo, pero que me decía mi jefe era la hoja de vida siempre actualizada por cualquier cosa, siempre. Entonces, eso me quedó y constantemente igual las experiencias que ustedes pueden tener, chicos, actualicen en su hoja de vida, pero en este punto lo importante es el contacto en su celular y correo que estén actualizados, porque nos ha pasado cuando hacemos la búsqueda de talentos, nos llegan las hojas de vida que son muchísimas, muchísimas, pero probablemente tengamos un perfil que es súper, súper bueno y se queda fuera porque no tiene su celular actualizado, no lo podemos localizar. Esto pasa por situaciones, pero siempre es importante, chicos, que cuando ustedes envíen una hoja de vida, se aseguren que sus datos estén actualizados. El correo, en este punto, el correo es súper importante que ustedes primero lo tengan actualizado, sí, y segundo, que sea un correo electrónico que denote seriedad, que denote que ustedes son ya todos unos profesionales que están buscando una oportunidad en la empresa y dejemos de lado los correos que pueden parecer infantiles y hasta cierto punto jocosos, que no denotan seriedad y que son muchísimas veces informales. Recién en la mañana tuve una pequeña entrevista con una persona que tenía un perfil bastante chévere y en el correo tenía un diminutivo y un hashtag que decía, terminaba al lado con princesa y unos números. Entonces, el perfil es bueno de la persona, pero el correo no denota seriedad y no denota lo que nosotros queremos demostrar, ¿ok? Entonces, lo que yo les aconsejo en este punto es que siempre tengan su correo actualizado, sí, pero lo tengan con un formato serio. Probablemente por el dominio que les pida la cuenta, les pida una inicial de nombres o apellidos y un número. Es suficiente y eso denota, como les digo, seriedad y formalidad a la hora de ustedes comunicar sus datos personales, ¿ok? En la fotografía, llévense esto igual mandatoriamente, la fotografía por ley en el Ecuador es opcional. Ustedes no tienen por qué prestar su fotografía o su imagen en algo que no sea de su consentimiento y esto incluye la hoja de vida, ¿ok? Entonces, nos ha pasado y lamentablemente es una realidad en nuestro país que muchas veces hay empresas que, no es el caso de Nestlé, pero empresas que requieren sí una fotografía como tal y exigen eso y eso no es amparado por la ley. Yo les recomiendo que, bueno, queda bajo su criterio. Si es que ustedes optan por poner una fotografía, les recomiendo que sea una fotografía seria, una fotografía que denote seriedad por su parte, con un fondo neutral, en el caso de los hombres y de las mujeres también una vestimenta formal, que denote que ustedes también busquen una oportunidad profesional, ¿ok? En el caso de que ustedes decidan, les recomiendo Pinterest, en LinkedIn, inclusive en Instagram. Hay muchísimas páginas en las que son relacionadas justamente a esta parte de empleabilidad y les dan consejos de cómo, inclusive en YouTube, hay un canal buenísimo en YouTube en el que les enseñan a tomarse una fotografía profesional desde su casa. Entonces no necesitan ir a un estudio, gastar dinero en algo que pueden hacer desde su casa. Tienen un teléfono, buscan un fondo neutral, ahí les dan inclusive el paso a paso para poder editar inclusive un poco la fotografía, si no tienen el fondo tan neutral, poder editarla, la foto con la que esté de los hombros para arriba es suficiente, no necesitan más, en el caso de que ustedes quieran ponerla, como les digo, si ustedes no desean ponerla, eso no tendría por qué afectar su perfil y la candidatura a la que ustedes postulan para la vacante, pero llévense eso. No es mandatorio, es completamente opcional y si lo deciden colocar, asegúrense de poner una fotografía seria. Eviten fotografías con amigos, eviten fotografías no sé, fiestas, salidas, fotografías informales. Más bien busquen y busquen tomarse una fotografía, como les digo, en estas páginas que sea formal y que denoten que ustedes buscan una oportunidad profesional, ¿ok? En estos 4 campos más tenemos la experiencia laboral.
Acá podemos poner el periodo de la empresa en la que trabajamos, el nombre de la empresa, el cargo que desempeñamos y los logros principales. Los logros principales suelen tener muchísima más relevancia que las actividades que nosotros desempeñamos. Y algo que yo les recomiendo es que busquen las actividades, las 3, 5 actividades principales que ustedes hayan desempeñado en esa empresa y no enumeren o coloquen un párrafo de una hoja enterita de las actividades que ustedes realizaron, porque eso no le ayuda al reclutador, ¿ok? Entonces, vamos a hablar después eh, del cuántas hojas son ideales para su currículum. No tendrían que ser más de 2, lo ideal es que sean entre 1 y 2 hojas que ustedes puedan vender su perfil y no se prolonguen más allá de eso porque nos han llegado hojas de vida que son buenísimas, que tienen eh, muy buen perfil, pero que cuesta leerlas por el hecho de que colocan tanta cantidad de información. Nos ha pasado que inclusive colocan los diplomas desde que estaban en el jardín, en el colegio, récord policial, o sea, hojas de vida de 20 hojas de visto, entonces no es lo ideal. Yo les recomiendo que sea entre 1 y 2 hojas como máximo para que ustedes puedan ser certeros más que nada frente al reclutador, ¿ok? Eh, Básicamente eso les voy a presentar ya el formato, como les digo, chicos, pero en experiencia laboral es lo que podemos colocar. Si ustedes todavía no han tenido una primera experiencia laboral, lo que yo les recomiendo es, este campo lo pueden dejar vacío, sí, pero a lo mejor pueden destacar otro campo para reemplazar este, en el que ustedes destaquen sus logros académicos o en otras áreas, ¿ok? Entonces, esto habla de sus habilidades blandas y algo que al reclutador también le interesa conocer. Si ustedes tuvieron experiencia en el colegio, tal vez fueron parte de algún comité, algún congreso académico, fueron parte del consejo estudiantil en algún determinado momento, pues colóquenlo porque eso habla de sus habilidades blandas y es un perfil que alimenta su hoja de vida, ¿ok? Entonces es un logro que alimenta su currículum y puede ser bien recibido por el reclutador, ¿ok? En la formación académica tenemos que pueden colocar la institución, el periodo, el título obtenido y los logros destacables para que ustedes lo tomen en cuenta, ¿ok? Les voy a colocar ya el formato, pero es parecido al de la experiencia laboral incluso, pero lo reemplazamos con formación académica, institución, periodo, título obtenido y los logros más destacables que tuvimos, ¿ok? En la formación adicional podemos poner cursos adicionales que hayamos realizado, las certificaciones o inclusive los idiomas que nosotros podamos manejar, ¿ok? Y en la parte de referencias podemos, les recomiendo que 2 o 3 son suficientes con el nombre, el contacto y el cargo de la persona que ustedes colocan como referencia. No les recomiendo que coloquen más allá de 2 o 3 referencias porque muchas veces como personas podemos pensar que mientras más referencias podemos colocar, más fiabilidad podemos tener frente al reclutador, pero la realidad no es esa. Entonces, nos han llegado igual hojas de vida con una fila enterita de referencias. Entonces, coloquen 2 o 3 que son suficientes, que puedan dar fe de lo que ustedes colocan en su hoja de vida. Y igual, si ya han tenido experiencia laboral, pues coloquen algún nombre de su jefe o compañeros de trabajo, pero si aún no han tenido la experiencia profesional, yo les recomiendo que puedan colocar no personas de su familia, porque eso eh, ningún familiar va a hablar mal de ti, entonces eso no sería bien recibido. Y lo que yo les recomiendo es que a lo mejor ustedes tuvieron algún profesor que dictaba una materia que a ustedes les gustaba mucho, algún profesor con el cual ustedes destacaron, y a lo mejor ese profesor puede dar fe de lo que ustedes son, de lo que ustedes coloquen en su hoja de vida. Pueden colocarlo sin problema porque eso es una referencia importante para el reclutador si es que ustedes aún no han tenido una primera experiencia laboral, ¿ok? Este es el formato del que yo les hablaba. Pueden sacarle foto, captura de pantalla, como ustedes deseen. Yo me voy a quedar acá un momento. Pero es lo que yo les decía, la fotografía la dejo de esta forma para que ustedes entiendan que es completamente opcional. El nombre, como ustedes ven, destaca del resto del texto, está en una esquina, en este caso en la esquina superior derecha, y ahí tenemos la ciudad donde reside esta persona. ¿Por qué es importante la ciudad, chicos? Porque siempre es importante en la vacante a la que ustedes aplican, tiene obviamente una ciudad en donde está la vacante. Entonces, siempre es importante para el reclutador igual saber que ustedes están disponibles en la ciudad en la que se encuentran, ¿ok? El teléfono de contacto siempre actualizado y el mail, como les hablaba, es completamente serio, es un inicial, un apellido y un número para que lo puedan tomar en cuenta, ¿ok? Y en la experiencia, como les decía, tenemos aquel periodo, la empresa, el cargo que ocupa, el título obtenido y los logros más destacables. ¿Ok? Entonces, ese es el formato del que yo les hablaba. Pueden sacarle foto, captura de pantalla, como ustedes deseen. Yo me voy a quedar acá un momento. Pero es lo que yo les decía, la fotografía la dejo de esta forma para que ustedes entiendan que es completamente opcional. El nombre, como ustedes ven, destaca del resto del texto, está en una esquina, en este caso en la esquina superior derecha, y ahí tenemos la ciudad donde reside esta persona. ¿Por qué es importante la ciudad, chicos? Porque siempre es importante en la vacante a la que ustedes aplican, tiene obviamente una ciudad en donde está la vacante. Entonces, siempre es importante para el reclutador igual saber que ustedes están disponibles en la ciudad en la que se encuentran, ¿ok? El teléfono de contacto siempre actualizado y el mail, como les decía, es completamente serio, es un inicial, un apellido y un número para que lo puedan tomar en cuenta.
Y aquí tenemos dos actividades que son importantes, sí, pero también tenemos un logro importante de esta persona. Y esta persona coloca que tuvo una optimización del 15% en el tiempo de respuesta a los clientes. Y esto es algo que el reclutador quiere y necesita conocer y es importante que ustedes lo puedan comunicar, ¿ok? La experiencia académica es parecida a la de arriba, colocan el periodo, la ciudad y la universidad en la que, o el instituto en el cual se encuentran ustedes estudiando con el título obtenido, ¿ok? En la experiencia adicional podemos colocar idiomas, siempre es importante colocar el idioma con el nivel en el cual se encuentran en ese idioma, avanzado, básico, medio, siempre es importante que ustedes lo coloquen, ¿ok? Otros sistemas como el sistema SAP, que ahora es muy utilizado, y referencias tal cual como ustedes la ven. El nombre de la persona, el puesto que ocupa, el contacto de esta persona actualizado también. Coloquen referencias actualizadas, chicos. Muchas veces nos podemos encontrar con igual referencias que parecen buenas, pero no tenemos el contacto. Y por eso es importante que las referencias que ustedes coloquen, asegúrense que tengan un contacto actualizado para que nosotros podamos hacer nuestro trabajo de localizar y validar lo que ustedes colocan en la hoja de vida, ¿ok? Acá tenemos tres últimos tips que yo les doy. Utilicen un formato serio. Este está en blanco prácticamente, pero ustedes pueden darle el formato que ustedes quieran. Ahora hay muchísimos formatos que ustedes pueden encontrar en distintas plataformas. Yo sé utilizar muchísimo Canva, me parece excelente, igual adecuarle, pero siempre es importante que el formato que ustedes utilicen no sea llamativo, no sea como tal que denote, no sé, tantos colores ni nada, porque la información es lo importante acá en la hoja de vida, ¿ok? Entonces, utilicen un formato serio, un formato sobrio, y con eso es suficiente. La extensión, asegúrense que la hoja de vida sea de máximo 2 páginas, como les había mencionado desde un inicio, es lo ideal, y siempre seamos honestos y específicos en lo que nosotros podamos eh, decir en la hoja de vida. No mientan ni exageren en la información, porque siempre suelo decir, como reclutadores igual hacemos nuestro trabajo y nos ocupamos de que la información que ustedes coloquen ahí sea verídica. Entonces, siempre es importante que ustedes no mientan, coloquen lo justo y sean certeros, como les decía, en la información que ustedes pueden colocar, ¿ok? En este punto, vamos a lo que es una entrevista de trabajo. Objetivo principal de la entrevista de trabajo, chicos, es causar una buena impresión y comprobar que somos aptos para desempeñar el cargo que nosotros estamos aplicando. Eh, las empresas muchísimas veces buscan los talentos, y lo que nosotros tenemos que entregar es una buena impresión y procurar demostrar que nosotros somos las personas indicadas para ocupar esa vacante, tanto en habilidades técnicas como en habilidades blandas, no se olviden. Tips para una buena entrevista de trabajo, les traigo algunos. Lenguaje corporal, yo les recomiendo que cuando estén sentados frente al reclutador, ustedes siempre tengan una correcta postura y puedan comunicar con su cuerpo. Cuando uno comunica con el cuerpo puede transmitir muchísima más seguridad, y no les recomiendo que se queden tan como estáticos o tensionados, porque eso se nota y eso puede afectar a su desempeño. Entonces, yo les recomiendo que siempre puedan tener un lenguaje corporal adecuado con el reclutador, y que ustedes puedan comunicar la idea que ustedes pretenden realizar, ¿ok? Siempre digo una sinergia entre las emociones y las gesticulaciones, y esto también demuestra autocontrol y seguridad de la persona, de lo que está diciendo. Eso le da al reclutador una sensación de que la persona es segura y probablemente tiene una habilidad blanda desarrollada, que es la parte de la comunicación, ¿ok? Igual hay muchísimos tips en internet que ustedes les invito a buscar, no los puedo dar en honor al tiempo, pero ustedes pueden buscarlos ahí para que entiendan cómo funciona más esto del lenguaje corporal, qué gesticulaciones realizar de acuerdo al momento, y puedan también adoptar este comportamiento o este lenguaje en su entrevista de trabajo, ¿ok? La vestimenta, la primera impresión siempre es la que cuenta, y eso es la realidad. Entonces, cuando uno va a una entrevista de trabajo, tiene que tener una presentación adecuada. Les recomiendo que busquen el código de vestimenta de la empresa, o a lo mejor ustedes se den cuenta en esta empresa cómo visten, cómo suele ser su forma de vestimenta. Tienen uniforme, probablemente se visten de forma tradicional, muchísimo más formal. Otra vez es una empresa que tiene más informalidad en ese sentido. Busquen esta parte, pero eso sí, vayan a su entrevista de una manera formal, que denote formalidad. No es necesario ir con ropa nueva, o es necesario ir con ropa que nos pueda denotar que nosotros somos profesionales y buscamos una oportunidad.
y para que lo tomen en cuenta. ¿Ok, chicos? Preguntas relevantes. Llévense que la entrevista de trabajo es un espacio mutuo. No se trata de que el entrevistador pregunte y pregunta y el entrevistado hoy contesta y contesta las preguntas. No, no. Lo que se trata es que sea un espacio de diálogo porque nosotros también queremos saber lo que nos están ofreciendo. No se trata tampoco de decir a todos sí para que creamos que así tenemos una ventaja y el reclutador diga este candidato dijo a todos sí y este es el mejor. No se trata de eso. Entonces, ustedes pueden hacer preguntas relevantes y ¿qué tipo de preguntas pueden hacer? Nosotros solemos recomendar que lo que pueden preguntar en ese punto siempre relacionado al puesto que ustedes estén aplicando y a la empresa como tal. Por ejemplo, siempre va a haber un momento en el que el reclutador les pregunte, bueno, ¿y tú tienes alguna pregunta para mí? Y lo que ustedes pueden decir es no. Porque eso le da la imagen al reclutador de que ustedes probablemente no son personas interesadas, de que tienen ya, no sé, la predisposición de decir a todos sí, o no prestaron demasiada atención. Y aunque creamos que haya quedado todo claro en la entrevista, siempre hay algo que se puede clarificar. Y si no es así, yo les recomiendo que ustedes puedan preguntar al reclutador, bueno, y coméntame un poco más de la posición, cuáles son los objetivos que tiene esta posición, cuáles son los proyectos que yo podría desempeñar en esta posición, eh, la persona que ocupaba esta área, qué fue lo que le pasó, la promovieron. Más que nada, céntrase igual como les digo en los objetivos. Pregúntenle cuáles son los objetivos que puede desarrollar esta área, qué tareas ustedes desempeñarían y los alcances que tendría el proyecto en el que ustedes van a trabajar, las expectativas en un futuro que tienen de la persona que ocupe este puesto, ¿ok? Son preguntas inteligentes y son preguntas que al reclutador le dan una imagen de que ustedes tienen conocimiento y son, sobre todo, personas que ya son precavidas y pueden ya programar lo que ustedes piensan, lo que ustedes son capaces de hacer para esta oportunidad que se les está presentando, ¿ok? Acá les solemos dejar esta tarea para que ustedes investiguen, que es una metodología que es secreta, ya no tan secreta, es la metodología STAR, ¿ok? Que promueve una situación, tarea, acción y resultado. Con esta metodología se evalúan muchísimas personas, desde la persona que va a ocupar un puesto tal vez más básico hasta gerentes se evalúan con esta metodología. Consiste básicamente en que cuando el reclutador les pregunte algo, ustedes puedan contestar planteando primero la situación, la tarea, la acción y el resultado que obtuvieron. Un ejemplo, a lo mejor ustedes colocaron en su currículum que ustedes tienen experiencia en ventas y el reclutador les pone un caso, les dice, bueno, tal vez tienes algún caso en el que tuviste que lidiar con algún cliente difícil, es un patrón común estando en ventas, y ustedes pueden empezar de esta forma. Entonces ellos le plantearon la situación ya y ustedes empiezan planteando, bueno, hubo este suceso, plantean la tarea que ustedes realizaron, lo que tenía que realizar era esto con este cliente, la acción, yo procedí a realizar esto con el cliente y el resultado. El resultado que obtuvimos fueron esto, el cliente a lo mejor se fue satisfecho, o a lo mejor el cliente nos dio una mejor calificación, o volvió a comprar nuestro producto o servicio, y eso habla de que le dimos un buen servicio al cliente. Entonces, llévense esta metodología siempre para contestar las preguntas del reclutador. De ese sentido, planteemos primero la situación, la tarea, la acción y el resultado, ¿ok? Y termino finalmente con una frase que yo siempre la digo cuando termino estos espacios y es la que yo dije cuando tuve mi entrevista en Nestlé. Y yo dije al final que la juventud es la fuerza más activa y vital de la sociedad porque son ellos, nosotros, los más ansiosos de aprender y los menos conservadores de pensamiento, ¿ok? Eso es lo que yo les venía a traer el día de hoy, chicos. Yo espero que les haya ido súper útil. En este espacio me gustaría que podamos hacer ya una ronda de preguntas y con toda la confianza, todas las dudas que ustedes tengan que hayan podido surgir en el camino, me las pueden hacer con todo gusto y yo las respondo de igual forma, ¿ok? Entonces, el espacio es suyo, chicos. Les invito a que pregunten algo que no haya quedado claro de la hoja de vida, de la entrevista, oportunidades, habilidades blandas, entre otras. Eh, no tengan miedo, yo estoy acá igual con todo el gusto para poder responder sus inquietudes, ¿ok? Vamos, chicos. Buenas tardes. Sí, yo tengo una pregunta. Disculpe, Hola. y muy buenas tardes. Gracias por la exposición. Yo tengo una pregunta. ¿Qué pasa cuando la empresa pide lo que es en este caso, o sea, el escaneo de los certificados y todo eso?
¿Deberíamos poner los más importantes con respecto al lugar de trabajo o todos? Bueno, Cristian, yo te digo que, por ejemplo, gracias por tu pregunta primero, Cristian, con todo gusto. El tema de los certificados, en ese sentido, yo no lo suelo recomendar que lo coloquen de primera instancia. Entonces, lo que yo te recomiendo es, si tú tienes certificaciones en distintas áreas de cursos que hayas realizado, lo puedes colocar en tu hoja de vida, sí, pero en el contenido, como ítems, como yo te había mostrado. Entonces, puedes colocar que tú te certificaste en marketing, que te certificaste en coaching, en liderazgo, entre otras cosas. Y va a haber un momento sí en el que a lo mejor, ya cuando estés avanzando en los procesos de selección, el reclutador te solicite, tal vez si tienes algunos certificados de que avalen lo que tú hayas cumplido, lo puedes adjuntar ya en ese momento, pero de entrada yo te puedo decir que en primera instancia puedas únicamente colocarlo como ítems. Inclusive yo te digo que a veces es hasta implícito, a veces el reclutador ya lee tu currículum obviamente antes de entrevistarte y ve a lo mejor que hiciste un curso de liderazgo, un curso de negociación, te certificaste en soft skills, en habilidades blandas y a lo mejor ya en tu entrevista él puede ver que tú eres una persona que se desenvuelve bien en la entrevista y tiene esta experiencia. Entonces está implícito, más allá del certificado que tú puedas tener, está implícito que tú tienes ese tipo de habilidades, ¿ok? Entonces, si te recomiendo colocar los certificaciones, lo puedes hacer como ítems en la hoja de vida, como yo te había mostrado, pero también si avanzas en el proceso de selección y si el reclutador te lo solicita, lo puedes colocar sin ningún problema. Y si no, no hay lío, lo puedes manejar de la manera que te digo, Cristian. No sé si contesté ahí correctamente a tu pregunta, Cristian. Sí, la verdad que sí, lo entendí. Muchas gracias. Perfecto, no, con todo el gusto, Cristian, con todo el gusto del mundo. ¿Alguien más, chicos? ¿Alguna pregunta? Este espacio es de ustedes. Pregunten todo lo que Sí. ustedes quieran. Yo tengo una pregunta. Eh, Hola, Jorge, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Muchas gracias por la presentación. Nada, a ti. Este, en cuanto al tema de, digamos, ahorita yo estoy haciendo un voluntariado, ¿esto lo pondría como parte de experiencia profesional o sería mejor ponerlo en una sección separada dentro de la hoja de vida? Ese lo puedes poner como una experiencia adicional. Y los voluntariados, súper buena pregunta, Jorge, gracias. Los voluntariados también cuentan como una experiencia porque eso también habla de nosotros, chicos. Entonces, si ustedes tienen voluntariados en distintas áreas, en fundaciones, en organizaciones, coloquen las actividades, igual como yo les había mostrado en la experiencia, coloquen el nombre de la organización, el tiempo que ustedes actuaron y las actividades y los logros también que ustedes consiguieron. Entonces, eso habla también mucho, eso está ligado, todo está casi ligado a lo que son las habilidades blandas. Entonces, si tú me dices que tuviste un voluntariado, ni siquiera que tengo que preguntar específicamente en qué, porque yo denoto que primero para que estés en un voluntariado eres una persona proactiva, tienes dinamismo, probablemente eres una persona que te gusta ya liderar este tipo de proyectos y eso habla muy bien de la persona y del perfil que puede tener el candidato, ¿ok? Entonces, lo puedes colocar en experiencia adicional sin problema, Jorge. Eso es algo que te ayuda también muchísimo. Si igual no has tenido experiencia laboral todavía como tal, pero te ayuda muchísimo a complementar la hoja de vida con este, igual si ya la has tenido, es un complemento súper, súper válido y súper bueno para tu hoja de vida, Jorge. No sé si te contesté ahí correctamente. Sí, gracias. A ti, Jorge. ¿Alguien más, chicos? Con todo el gusto del mundo. ¿Otra pregunta? Buenas tardes. Bueno, primero, gracias por la charla. Una consultita acorde a lo que se maneja, por ejemplo, hoy en día, LinkedIn, todas estas plataformas. ¿Qué tan fiables o ustedes como reclutadores sí, a veces sí buscan perfiles en estas plataformas? ¿Cómo se debería llevar correctamente estas nuevas tecnologías, más que nada que por lo que veo también se utiliza bastante en la actualidad? Hola, Víctor, ¿verdad? Sí. Víctor, qué gusto, Mario. Muchísimas gracias por tu pregunta. Eh, definitivamente sí. O sea, las plataformas digitales ahora, especialmente la de LinkedIn, tienen muchísimo pay en muchísimas empresas y es un repositorio de talento global. Entonces, si tiene efectividad, yo te diría que sí. Y por eso te recomiendo que siempre tu perfil de LinkedIn esté súper actualizado. Puedas colocar ahí tienes la parte ahí para colocar tus pasatiempos, aficiones, experiencia laboral, entre otros. Entonces es un perfil súper completo y que el reclutador se da cuenta, sí, es un talent sourcer, como nosotros solemos decir, ahí que podemos encontrar algunos talentos
y por eso es importante que tú lo tengas súper actualizado. Entonces, yo te recomiendo LinkedIn como un complemento que tú puedas poner en tu hoja de vida. Algo que no estaba y que no les mencioné en la hoja de vida, pueden colocar una parte, eh, su perfil de LinkedIn, que le puede llevar al reclutador directamente a su perfil. Y yo te aconsejo que sea eso un complemento y que tú puedas aplicar en la plataforma que sea de la empresa propiamente, ¿ok? Te recomiendo multitrabajos, sí, y las otras plataformas sí, pero yo te aconsejaría que la primera instancia en la que tú apliques a la vacante sea en la bolsa de empleo de la empresa como tal. Ok, por ejemplo, y les voy a dejar acá el link en un ratito de la página de la iniciativa de Nestlé, donde pueden encontrar la bolsa de trabajo y se está constantemente actualizando. Ok, entonces yo te aconsejo que tú puedas hacer primero la aplicación en la bolsa de empleo de la empresa como tal y que eso sea como tengas a la par actualizado tu perfil de LinkedIn para que eso sea un complemento para el reclutador. Entonces él revisa tu hoja de vida, verifica tu perfil y puede complementar eso con tu perfil de LinkedIn que está actualizado, que tiene toda tu información, que puede tener inclusive información extra de la que tú colocas en tu hoja de vida y siempre es así. Entonces lo puedes manejar de esa manera sin problema, Víctor. No sé si te contesté ahí tu pregunta, te quedó alguna otra inquietud. No, sí, todo claro. Muchísimas gracias. Perfecto. No, gracias a ti, Víctor. ¿Alguien más, chicos? ¿Alguna otra pregunta? Tenemos todo el espacio, así que a veces es un foro más grande, entonces es a veces chistoso porque los mensajes empiezan a llegar por el chat uno tras otro y no me da el tiempo tanto para responder, pero este no es un foro tan grande, así que les invito igual a, si quieren dejarlo por el chat, yo lo leo con todo gusto y si quieren desmutear, chévere, podemos empezar igual a conversar. Buenas tardes. Gracias por la conferencia. Tengo una pregunta en cuanto al tema económico en la entrevista. ¿Cómo debería manejar esto en cuanto al salario que esperaría ganar? Y eso es. Súper. Washington, ¿verdad? Sí, Qué gusto, Washington, ¿cómo estás? Súper buena pregunta. A mí se me había quedado esa parte. No la coloco en la presentación porque la suelo decir ya de forma implícita, pero sí, es súper importante en esta parte del salario. Lo que yo les recomiendo es, usualmente en las entrevistas de trabajo y cómo se manejan en empresas, por ejemplo, como Nestlé, tenemos muchísimos, no muchísimos, sino algunos filtros antes de llegar a la persona idónea, ¿ok? Entonces, podemos tener filtros con la parte de talento humano, podemos tener filtros con el manager del área en la que nosotros vamos a trabajar y pueden ser entre 2 o 3 filtros, si no es que antes tuvimos un assessment, una evaluación para que nosotros poder entrar recién al filtro de la entrevista, ¿ok? Entonces, eh, yo te aconsejo en ese punto que en las primeras etapas de la entrevista no se mencione nada del salario, ¿ok? Cuando el reclutador te haga la pregunta, si tú tienes alguna pregunta para mí, no pregunten el tema del salario, no pregunten tema de vacaciones, no pregunten bonos, remuneraciones, entre otros, porque eso le da la impresión al candidato de que ustedes están en el puesto aplicando únicamente por el tema económico, que si bien es cierto es importante, no nos vamos a mentir, es importante el tema económico, pero no tiene que ser la base ni la prioridad para que ustedes puedan llevar a cabo su entrevista, ¿ok? Entonces, lo que yo les recomiendo es siempre dejar que el entrevistador, el reclutador, sea quien saque esa pregunta. Y yo te digo que lo más común es que en el proceso, casi ya en las últimas etapas, el reclutador te saque el tema del salario, ¿ok? Entonces, va a haber un momento en el que sí te pregunta, bueno, estamos en las últimas etapas y coméntame cuál sería tu expectativa salarial, cuándo te gustaría trabajar, ganar con nosotros. Ahí lo que yo te recomiendo igual es nunca decir una cifra exacta, sino establecer un rango de cifras. Un ejemplo, entre 400 y $500 y a partir de ahí empezar a negociar. Yo te aconsejo que siempre le demuestres al reclutador que tú estás abierto a negociar el salario para que a partir de ahí pueda empezar esta base, ¿ok? Pero nunca saques de entrada el tema del salario, ni las vacaciones, ni las remuneraciones, bonos, nada de eso. Deja que el reclutador te detalle todo eso. El reclutador va a sacar ese tema ya cuando tú estés avanzando en las siguientes etapas y él te va a proponer ya la negociación para empezar. Entonces, Washington, no saquemos el tema del salario en primera instancia, sino cuando el reclutador lo saque y a partir de ahí establezcamos un salario, cuánto va a depender de la vacante a la que nosotros podemos postular. Yo te recomiendo ahí que hagas una relación entre 3 variables fundamentales. La primera, cómo está el mercado, cuánto pagan en el mercado por esa vacante.
tu experiencia y el estatus de la empresa como tal. Pues si es una empresa grande, si es una empresa más chiquita, pero sí que tienes que tomar en cuenta esa parte. Y te recomiendo que busques igual cómo está el mercado en esa posición cuando están ofreciendo, y a partir de ahí tú puedes establecer el rango que te digo para ofrecerle al reclutador. No te olvides que la entrevista también es una negociación de parte y parte, en la que tú también vas a darle a la empresa y puedes negociar con ellos sin ningún problema, de acuerdo a lo que tú propongas, y la contraposición de porque ellos siempre te van a hacer una contraoferta. Entonces, ahí va a depender igual de ti, Washington, cuáles son tus expectativas. Tampoco te digo que digas cifras descomunales ni cifras tan bajas, porque siempre tienes que aprender igual a valorarte y valorar el trabajo que tú puedes dar. Pero si es una empresa con políticas justas, con valores corporativos que son honestos, te van a ofrecer un valor justo e inclusive la oportunidad de crecimiento. No sé si te contesté correctamente, Washington. Sí, muchas gracias. No, a ti, con todo el gusto, Washington. No sé si por ahí alguien tiene una pregunta más, chicos, con todo el gusto del mundo. Hola, yo tengo otra pregunta. Hola, Jorge Andrés, Sí, ¿cómo estás? sí. Bien, gracias. Una pregunta. En el tema de, digamos, yo vivo en Quito. En tu experiencia, si yo aplico a otra ciudad, por ejemplo, Guayaquil, en tu experiencia, las empresas, ¿qué tan abiertas están a aceptar candidatos de otras ciudades? Gracias. Perfecto, Jorge. Muchísimas gracias por la pregunta. Te digo, va a depender de la empresa y va a depender de la vacante que esté disponible, ¿ok? Te pongo un ejemplo. A veces nosotros solemos recibir las carpetas para operadores en nuestra fábrica Cayambe, ¿ok? Entonces nos llegan muchísimas hojas de vida como para todos, pero algunas veces tenemos gente que vive en la ciudad de Quito, que tiene un buen perfil, que pueden tener la experiencia, que a la empresa le interesa, ¿ok? Pero te digo, por ejemplo, en el perfil del cargo, en este ejemplo que te pongo, muchas veces tienen los horarios rotativos, ¿ok? Tienen horarios de 6 de la mañana a 2 de la tarde, de 2 de la tarde a 10 de la noche, entre otros. ¿Qué es lo que y qué es lo que más es más sano inclusive para la persona y para la empresa? Una persona que iba cerca de la fábrica, que conozca el sitio, que pueda movilizarse sin ningún tipo de problema. Entonces, ahí te digo, en este caso, obviamente la empresa va a optar por una persona que tenga un buen perfil y que esté cerca en este caso, de la fábrica, que no le lleve mucho tiempo llegar, porque eso es importante siempre por el tema de los turnos de la movilización, y creo que es lo más sano para ambas partes. ¿Ok? Entonces, ese es el ejemplo A. El ejemplo B es probablemente, y nos pasa, a veces abre un cargo administrativo en Guayaquil o en Cayambe mismo, y te digo, la persona a lo mejor tiene el perfil, y el reclutador probablemente se dé cuenta del perfil de esta persona y va a valorar eso, y va a empezar la conversación y la negociación con la persona para validar si la persona puede moverse al cambio de ciudad, cuál es la factibilidad de que se mueva de ciudad, cómo enfrentaría eso si tal vez tiene familiares en este caso allá, cómo solucionar el tema de la movilidad, de la estancia, que es importante también para la empresa. Entonces, todo eso es un conjunto de valores que si el candidato es capaz de garantizar y decir, no, yo en este caso no tendría problema en movilizarme, y tal vez ahora el tema de la virtualidad tiene esta ventaja, por ejemplo, en los estudios, a veces era una limitante, diciendo, bueno, yo estoy en Quito, no me puedo ir a otra ciudad, pero ahora sí te ofrecen a lo mejor una vacante en otro puesto, puedes ir sin problema porque está la virtualidad. Entonces, son dos escenarios que se tienen que evaluar. Y Jorge, y en ese punto yo sí te aconsejo que va a depender mucho de la vacante. Por eso yo te aconsejo que siempre revises el perfil del cargo, porque ahí te va a señalar a lo mejor la persona que se busca, si vive cerca, lejos, que vive en la misma ciudad. Hay a lo mejor empresas que colocan solo de Cayambe. Si está abierta la posición en otra ciudad, yo te recomiendo que apliques, y a partir de ahí, si te dan la oportunidad de empezar a vender al reclutador de que tú no tendrías problema en la movilidad o en el cambio de ciudad. No sé si te contesté ahí, Jorge, correctamente. Sí, muchas gracias. Gracias a ti. Gracias a ti, Jorge. ¿Quién más, chicos? ¿Alguna otra pregunta? Vamos, que el espacio es de ustedes, ¿ok? Sí, yo tengo otra pregunta. Por ejemplo, a veces he visto en ejemplos de currículos en internet que saben también colocar fortalezas y debilidades, o sea, dentro de lo que es, o sea, especificando uno mis fortalezas y mis debilidades.
pero a veces de verdad que es como complicado describirse a uno mismo con respecto a las fortalezas. No sé si vaya a impresionar a lo que es en este caso al reclutador. O sea, uno es sincero, pero no sabe si está colocando las palabras correctas, más o menos así. Perfecto. Perfecto, Cristian. Gracias por tu pregunta. Igual es súper común sentir eso, el sentir. Y muchas veces tenemos inclusive el ejercicio en la universidad en el que te dicen, bueno, o en el colegio, enlístame tus 10 virtudes y tus 10 debilidades. Que a lo mejor llenamos todas las fortalezas y las debilidades nos cuesta mucho. ¿Qué te recomiendo en ese caso? Sí, ser transparente, ser sincero. Y eso es algo que el reclutador siempre va a valorar, a evaluar, más bien es la palabra, cuando lleguemos a la entrevista, porque a lo mejor tú en tu hoja de vida colocaste que tú eres súper bueno comunicando, que eres súper bueno negociando, que trabajas súper bien en equipo, bueno, entonces, y llegas a la entrevista y a lo mejor estás así como cohibido, no sabes comunicarte, colocas que a lo mejor te sabes manejar bajo presión y llegas a la entrevista y no puedes con los nervios o estás constante. Entonces, el reclutador valora eso y a lo mejor te va a decir, bueno, acá tú colocaste esta lista de virtudes, pero yo no me doy cuenta de eso. A lo mejor te pregunto alguna situación, pero ya no estás causando una buena primera impresión, ¿ok? Entonces, yo te recomiendo que sean fortalezas reales, sí, y oportunidades de mejora o debilidades. Algo que se me pasó decirles en las oportunidades de mejora, chicos, siempre cuando el reclutador les pregunta sus fortalezas, las pueden decir con ejemplos, con experiencias, y en oportunidades de mejora, lo que yo les suelo recomendar siempre y es que ustedes pueden acompañar la oportunidad de mejora con un plan de acción para solucionar esta debilidad, si cabe el término, ¿ok? Entonces, ustedes pueden decir a lo mejor, bueno, yo no soy muy bueno hablando en público, pero yo te cuento al reclutador, yo te cuento que estoy ya empezando leí este libro, o leí este artículo, o estoy en este e-learning, o vi estos videos, estoy capacitándome de esta forma para solucionar mi debilidad. ¿Ok? Entonces, de esa forma le haces saber al reclutador que sí tienes una habilidad que es real. No mucha gente le gusta hablar en público, es una debilidad real, pero también le haces saber que tú estás trabajando para solucionar esa debilidad. Entonces, siempre cogemos la debilidad y lo complementamos con un plan de acción inmediato que estamos haciendo para solucionar esa debilidad. Y lo que le recomiendo, fortalezas y debilidades reales y en la medida de lo posible acordes al cargo que ustedes están aplicando, porque eh, el ejemplo es, por ejemplo, si ustedes aplican para una vacante, no sé, de finanzas, de accounting o de números, contabilidad como tal, probablemente no van a necesitar hablar en público muchas veces en esta vacante. Entonces, ustedes exponen la debilidad que es real, ustedes exponen el plan de acción, pero esta debilidad a lo mejor no influye directamente en su desempeño. Entonces, les recomiendo que ustedes busquen fortalezas y debilidades que se liguen directamente con el perfil del cargo que la empresa está buscando. ¿Ok? No sé si te contesté correctamente, Cristian, si te quedó claro. Sí, la verdad es que sí. Gracias. Chévere, chévere, Cristian, gracias a ti. ¿Qué más, chicos? Con todo el gusto. Tengo unas preguntas en el chat. A ver. Denme un segundo. A ver, Andrés Cóndor me dice, gracias al expositor y gracias a los organizadores. Mi pregunta es, ¿el trabajar facturando independientemente sirve como experiencia laboral? Si es así, cómo se lo agrega correctamente a la hoja de vida? Andrés, gracias por la pregunta. Todo lo que nosotros hagamos que sea profesional es una experiencia laboral. Lo que yo te recomiendo es utilizar el mismo formato y coloque el tiempo que tú llevas prestando los servicios de forma particular. En este caso podrías colocar inclusive las empresas en la parte de experiencia o de logros. Puedes colocar las empresas a las que tú le hayas dado el servicio y colocar los logros que tú tuviste. A lo mejor en esta empresa le diste este servicio y tuviste estos logros. ¿Ok? Entonces, puedes coger el periodo que tú llevas haciendo esto y enlistar las empresas o las organizaciones a las que tú les hayas prestado el servicio y también destacar lo más importante que tú hayas podido hacer en esta facturación independiente que tú realizas. ¿Ok? Andrés, igual me escribes por el chat si te quedó claro o si profundizamos un poquito más, ¿ya? Vivi Montalvo nos dice buenas tardes con todos. En caso de que quieran acceder nuevamente a la charla, pueden seguir. Este es un aviso para ustedes. Seguramente la charla iba a estar en las redes. Gracias, Vivi, igual por el aviso. Tenemos Paul. En el caso de que recién egresados, el valor mínimo sería el dispuesto en los salarios mínimos
por profesión. Te entiendo que si pues, sales ya recién, tú tienes que aceptar el valor mínimo, más o menos así, Paul. Realmente no, porque va a depender siempre de la vacante a la cual tú estás aplicando. Y si tú tienes el conocimiento, si eres un profesional, si te capacitaste, si tienes tu licenciatura, tu ingeniería, probablemente no tengas que aplicar únicamente al salario básico. Evidentemente, el reclutador a lo mejor te menciona que tienes que empezar igual desde abajo, pero el salario mínimo no es algo que tú tienes que predisponer, porque tú también eres un profesional y a lo mejor tienes habilidades que la empresa desea y puede ser una alternativa, sí, pero no te recomiendo que vayas con la mentalidad de eh, aceptar el salario mínimo que te puedan dar. Igual no muchas veces solemos pensar esto que mientras menos salario pidamos, el reclutador nos va a valorar más. Y no es de esta forma tan real, porque nosotros tenemos que darle también valor a nuestro trabajo. Y como te digo, de acuerdo a lo que demanda el mercado, de acuerdo a la empresa y a lo que tú puedes dar, se puede empezar esta negociación, pero tampoco te recomiendo que, Paul, vayas con la mentalidad de recibir solo el salario mínimo simplemente porque fuiste egresado ya de la universidad, ¿ok? Andrés, no sé. Ok, no, gracias a ti, Andrés. Si tienen otra pregunta, chicos, igual con todo el gusto, antes de que se nos acabe el espacio, me pueden hacer las preguntas. Alguien se desmotió por ahí. Yo antes que pregunta, bueno, hola chicos, gracias amigo ahí por el apoyo. Solamente quiero dar voy a poner mi cámara, ¿no? Que estamos ahí en oficina todavía. Voy a ir a dar un poco de mi experiencia personal. Sí, ahí, bueno, yo estoy laborando en Nestlé, sí, por eso ahí tengo el nexo ahí con los chicos de Iniciativa por los Jóvenes. Un poco cómo me reclutó Nestlé. Muy importante lo que ha dicho Renato. Uno piensa que aunque no tenga una experiencia laboral extra de lo que ha hecho, el voluntariado ayuda mucho. Yo fui ahí presidente de rama en el 2014. Fuimos mejores, bueno, ganamos varios premios, entre otras cosas. Y eso es muy importante, chicos, de recalcarlo porque eso de ahí también lo ven todas las empresas. Me gustó mucho la charla de Renato porque hizo todo un speech de qué es lo que está buscando ahora las empresas, de por qué ahora el grupo Young Professional trata de no solamente venderles, por decirlo así, la parte técnica, práctica, por decirlo así, sino la parte de las habilidades blandas. Entonces, ahí chicos, es muy importante que si no asisten bueno, a estos talleres que estamos haciendo, busquen la forma, busquen el feedback, que es muy importante para que ustedes sigan desarrollándose día a día. Entonces ahí mucha gente me preguntaba si el voluntariado te ayuda a encontrar algún trabajo. Sí, chicos, yo soy una experiencia viva de eso. Y bueno, solamente ahí agradecerle a Renato por su tiempo. Ahí sí nos hizo sufrir al inicio unos minutos que tuvo unos problemas, pero en realidad muchas gracias Renato. Esperamos ahí seguir contando con Nestlé. Tenemos ahí muchas actividades para todos los muchachos. Y eso de mi parte. Megan, no sé si quieres decir algo y Renato, muchas gracias nuevamente, ¿no? Por todo el apoyo. No, gracias a ti, Jimmy, igual por esa experiencia, siempre es súper chévere, igual escuchar a colegas igual de Nestlé, siempre solemos, en este espacio, intercambiamos experiencias de todo, de cómo entramos, de cómo nos reclutaron. Yo, chicos, ingresé la tercera vez en Nestlé, ingresé como pasante y después, bueno, con el desempeño y la oportunidad que se abrió, yo me pude quedar, pero es una empresa que te abre muchísimas oportunidades y yo siempre soy grato de esta forma para poder transmitir el conocimiento que yo puedo tener acá y porque también estuve en la posesión de ustedes, buscando una oportunidad, buscando capacitarme, buscando tener un mejor perfil profesional. Entonces, por esa parte yo estoy a las órdenes. A través de Jimmy podemos coordinar muchísimas más charlas, muchísimos más espacios. Si no soy yo, pueden estar mis colegas de Nestlé con charlas de liderazgo, de ventaja competitiva, de planificación estratégica.
de marketing digital, entre otros. Entonces son muchísimas las áreas en las que nosotros tenemos el conocimiento y podemos presentarles a ustedes algo que les va a servir en su futuro profesional, ¿ok? Entonces, a través de Jimmy lo podemos seguir coordinando. Jimmy, más bien a ti, gracias por la oportunidad. Una vez más, chicos, mil disculpas por el retraso de la tarde. Realmente una reunión se me escapó y lo tenía en el mapa. Mi celular se quedó sin batería, entonces no tenía el recordatorio. Pero gracias por igual por esperarme. Espero que la charla les haya servido de mucho a ustedes. Y igual, como les digo, Jimmy tiene mi contacto. A las órdenes en lo que les pueda apoyar en tema de charlas o en otras. Si quieren profundizar igual más del tema que les acabamos de dar, igual a través de Jimmy lo podemos hacer. Completamente a las órdenes, como les digo, igual con los otros temas que tenemos, podemos seguir coordinando ese tipo de espacios que son para ustedes y en beneficio de ustedes, chicos. Muchísimas gracias a todos. Muchas gracias, Renato. Muchas gracias, chicos. Y bueno, esperamos ahí verlos en las siguientes charlas. Así que espero que pasen súper bien. Bendiciones y sigan cuidándose del COVID, ¿sí? Un abrazo, equipo. Nos vemos. Chao, chao. Un saludo, chicos. Gracias a todos.